Empezamos con la flexión de cadera. La flexión de cadera va de 0 a 125 grados. Lo primero que vamos a hacer es la alineación de nuestro paciente. Y procedemos a realizar las sensaciones finales. Entonces, paciente, por favor, y lo haremos en la pierna derecha. Entonces, en ese punto podemos observar la sensación final ósea. Y ahora vamos a realizarlo con el económetro. Bien. Y para este caso el eje deberá ir sobre el trocánter mayor, la barra fija deberá ir perpendicular a la cama y la barra móvil deberá ir siguiendo la línea media del segmento que se va a movilizar. O sea, acá hacemos la ubicación del trocánter mayor. Bien. Bien. Y podemos observar que para flexión de cadera nuestro paciente cuenta con 125 grados de movilidad. Continuamos con la flexión de cadera, vamos a hacer la evaluación del examen muscular sin gravedad. Los músculos que intervienen en este movimiento son el psoas ilíaco y el músculo ilíaco. En este caso la posición de nuestro paciente va a ser sedente. Hacemos la alineación de los dedos. Muy bien. El movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Esta parte de su pierna la va a llevar hacia el techo. Realiza el movimiento. Muy bien, descanse. Eso normalmente. Muy bien, sostenga ahí. Relaje. Y realiza nuevamente. Sostenga ahí y no permita que yo baje su pierna. Sostenga, relaje y suelte. En este caso, a nuestro paciente le podemos dar una calificación de 4 más. Continuamos con la evaluación de flexión de cadera sin gravedad. Entonces, en este caso, esta será la posición de nuestro paciente. El punto lateral. Entonces, ¿están viendo allá? Por favor. Muy bien, ahí está cómodo. Entonces, este va a ser el movimiento a realizar. ¿Ok? Mi mano solo la va a servir de bandeja, o sea, realizar solo el movimiento. Estabilizamos y realiza el movimiento. Muy bien. Sostenga ahí. En este punto tenemos una calificación de 2. Vamos a llegar a un 2 más. Entonces, por favor, no permita que lleve su pierna hacia abajo. ¿Ok? Sostenga, relaje y suelte. De esta manera le podemos dar una calificación de 2 más sin gravedad. Continuamos con la extensión de cadera. La extensión de cadera va de 0 a 15 grados. Ya anteriormente hemos alineado a nuestro paciente y lo que vamos a hacer es la revisión de las sensaciones finales. Para este caso, aquí lo que podemos observar es una sensación final ósea. Y lo vamos a hacer con el gonómetro. Entonces, con el gonómetro, el eje deberá ir sobre el trocánter mayor, la barra fija deberá ir perpendicular al borde de la cama y la barra móvil deberá ir siguiendo la línea media del segmento. Entonces la va a preferir. Vamos a entrar. El trocánter mayor. Muy bien. Y échame aquí sobre ella, por favor. Y vamos. Recuerden no levantarme esto. Y vamos a realizar el movimiento. Muy bien. Entonces, ok, vale. Entonces, para extensión de cadera, nuestro paciente cuenta con un arco de movilidad de 15 grados. Continuamos con la evaluación del examen muscular, en este caso de extensión de cadera contra gravedad. Los músculos que intervienen acá son el glúteo mayor y los isquiotibiales. Entonces empezamos evaluando el isquiotibial. Te lo voy a explicar el movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Que voy a realizar la estabilización, el movimiento que vamos a realizar será el siguiente. Con su pierna totalmente extendida. Bien, nuevamente lo realizamos y ahora lo va a realizar usted. Realícelo. Muy bien, descanse. Realícelo nuevamente y sostenga ahí. Va a hacer una fuerza y por favor no permita que lleve su pierna hacia abajo. Sostenga, relaje y lleva la posición inicial. Entonces, en este caso, nuestro paciente en su glúteo mayor en su isquiotibial, cuenta con una calificación de 4 más. Ahora vamos a realizarlo en el glúteo mayor. Entonces, para esto, vamos a flexionar su rodilla, que no lo grados, y
esta zona, ¿sí? Esta zona la va a llevar hacia el techo. El movimiento que va a realizar va a ser el siguiente. Realícelo. Bien. Ahora la realiza usted solo. Realícelo. Muy bien. Otra vez. Y sostenga ahí. Entonces, por favor, no permita que vaya sobre eso. Sostenga, 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 relaje y descanse. Entonces, para su glúteo mayor, le podemos dar una calificación de 4 más. Continuamos con la extensión de cadera. Vamos a hacer el examen muscular sin gravedad. Entonces, vamos a iniciar con el isquiotibial. Entonces, con este movimiento, lo que vamos a realizar, ya hemos llegado a nuestro paciente, su posición será esta de cúbito lateral y mi mano aquí va a servir como bandeja. El movimiento que va a realizar será el siguiente. Muy bien, y lo llevamos aquí. Recuerde que mis manos solo van a servir como bandeja. Entonces, realice usted. Muy bien, y sostenga ahí. Hasta acá tengo una calificación de 2, vamos a llevar un 2 más y haciendo más fuerte, así que no dejen que lleve su pierna la posición inicial. Sostenga, 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 relaje y llevamos. Esto para el isquiotibial. Ahora vamos a realizarlo en el glúteo mayor. Para este caso, vamos a pedir por favor, flexión en su rodilla. ¿Sí? Empezamos desde acá, no podemos empezar una flexión sino una extensión. Y vamos a realizar el movimiento. Entonces, para central, ese va a ser el movimiento que vamos a realizar. Y recuerde que mis manos solo van a servir como bandeja. Entonces, realice el movimiento, realízalo y sostenga ahí. Por favor, no permita que lleve mi mano, su pierna hacia adelante. Entonces, sostenga, 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 relaje y ya la puedes iniciar. ¿Okay? De esta manera lo hemos llevado de un 2 a un 2 más, tanto para el glúteo mayor como para el isquiotibial. Continuamos con la reducción de cadera que va de 0 a 45 grados. Entonces la posición del paciente va a ser en supino. Hacemos la alineación de nuestro paciente. Okay, muy bien. Y procedemos a realizar las sensaciones finales. Entonces, aquí hacemos la estabilización del paciente y movimiento que vamos a realizar será el siguiente. Muy bien. Y hasta acá. Entonces aquí vemos que la sensación final es ósea. Hasta aquí el paciente llega sin hacer ningún tipo de compensación, una rotación externa ni nada. Hasta aquí llega el paciente con el pie derecho, totalmente derecho. Y lo regresamos. Entonces, ahora vamos a realizarlo con la medición del goniómetro. Entonces, el eje debe ir por debajo de las espinas ilíacas anteroposteriores. La barra fija deberá ir siguiendo una línea imaginaria, esto en las otras espinas, y la barra móvil deberá ir siguiendo la línea media del cemento que vamos a movilizar. Aquí, como vamos, y bien, y el movimiento que vamos a realizar el movimiento que será este. Muy bien, entonces, para abducción de cadera, nuestro paciente cuenta con un arco de movilidad de 45 grados. Continuamos con la abducción de cadera. Vamos a hacer el examen muscular contra gravedad. El músculo que interviene en este movimiento es el glúteo medio. Entonces, que por favor se acueste de lado, mirando hacia allá. ¿Ok? Vamos a pinchar esta pierna, por favor. Muy bien. Y el movimiento que va a realizar va a ser el siguiente. Una estabilización y va a llevar esta zona, ¿sí? La va a llevar hacia el techo, realiza el movimiento. Muy bien. Hasta ahí, regresa. Realiza el movimiento. Hasta ahí. Y regresa. Va a hacer nuevamente, realiza el movimiento. Hasta ahí, sostenga. Voy a hacer una fuerza y no permita que lo baje. Sostenga, 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 relaje y suelta. Entonces, en este punto vemos que el paciente tiene buena fuerza y le podemos dar una calificación de 4 más. Ahora vamos a realizar el examen muscular en el glúteo medio sin gravedad. Entonces, por favor, empiecen aquí, mirando hacia arriba. Y bien, con un poquito para allá. Y lo más. Y hacemos alineación. Muy bien. Ok. El movimiento que vamos a realizar será el siguiente. Entonces, ese va a ser el movimiento. Hasta ahí y regresamos. ¿Ok? Siempre apoyado acá. El movimiento y regresa. Regresa usted, por favor. Revíselo y sostenga ahí. Hasta este punto tiene una calificación de 2. Vamos a hallar 2 más, ejerciendo una fuerza. Entonces, sostenga, 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 relaje y llevamos. Entonces, en abducción de cadera, en el músculo glúteo medio, en el examen muscular sin gravedad,
le podemos dar una calificación de 2 más. Continuamos con la aducción de cadera. Bueno, en este caso tiene dos formas de evaluarse. La primera que vamos a hacer es la aducción de cadera como regreso de una abducción. Entonces, ya alineamos a nuestro paciente, vamos a alinear muy bien, y el movimiento que va a realizar va a ser el siguiente, iniciando desde una abducción total a una abducción. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos, bueno, en este caso, el eje debe ir sobre las espinas ilíacas anteroposteriores, como dijimos anteriormente. La barra fija debe ir siguiendo la línea media de las espinas contralaterales y la barra móvil debe ir siguiendo la línea media del segmento. Entonces, colocamos aquí el milímetro y hacemos la producción. Muy bien. Vamos desde 45 grados y lo podemos llevar muy bien. Y miramos que efectivamente nuestro paciente para aducción de cadera tiene un rango de 45 hasta 0 grados. Continuamos con la segunda forma de evaluar y de hacer el examen de ergonometría en aducción de cadera. Esta sería la forma de aducción pura. Entonces, esta es la posición del paciente, aquí su pie va a estar apoyado y ese pie lo alineamos totalmente. Muy bien. El eje deberá ir, como lo dijimos anteriormente, sobre las espinas ilíacas anteroposteriores. La barra fija debe ir siguiendo una línea imaginaria sobre las espinas contralaterales y la barra móvil debe ir siguiendo el segmento. ¿Ok? Esto va acá y el movimiento que vamos a realizar será el siguiente. Primero y ok. Y encontramos que en aducción pura nuestro paciente cuenta con un rango de movilidad de 28 grados. La aducción pura va de 0 a 30 grados y nuestro paciente cuenta con 28 grados. Ahora haremos la evaluación del examen muscular en la aducción de cadera contra gravedad. Entonces, la posición del paciente será de contralateral. Bien, la pierna que vamos a hablar es la derecha, por lo cual tendrá que estar debajo. Extiéndala y también lo tenemos acá. Entonces, esta mano viene apoyada y, exacto, esta viene seguida. El movimiento que va a realizar va a ser que va a llevar esta zona de su pierna a tocar acá. Entonces, realiza el movimiento, muy bien, relaje y lo va a realizar nuevamente, realícelo y sostenga y lo va a ejercer una fuerza y no permita que le baje la pierna, ¿ok? Entonces, sostenga, relaje y regresa a la posición inicial. Muy bien. Entonces, en el examen contra gravedad para los músculos, autores le vamos a dar una calificación de 4 más. Ahora vamos a hacer la evaluación sin gravedad. Entonces, ya vamos a llegar a nuestro paciente. Está bien. Eso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar desde una reducción hasta acá, ¿sí? Y vamos a llevar su pie hasta esta posición. Entonces, siempre arrastrando el pie, ¿ok? Entonces, vamos a empezar la posición inicial. Entonces, realízalo, muy bien, y sostenga ahí. Le va a realizar una fuerza, por favor, no permita que lo regrese a sacar. Hasta este punto tenemos una calificación de 2, lo vamos a llevar a un 2 más. Entonces, sostenga, relaje y volvemos a la posición inicial. Entonces, estamos hablando de una calificación de 2 más para el glúteo medio. Continuamos con la rotación externa de cadera. Va de 0 a 45 grados. Entonces, para realizar este movimiento, primero que todo hacemos la alineación de nuestro paciente de 2 dedos. Como esta pierna no la vamos a trabajar, vamos a llevarle a una reducción. ¿Sí? Esta mano va acá, y bien, esta pierna es la que vamos a trabajar y vamos a hacer una alineación derechita. Con esta mano vamos a apoyar acá, ¿ok? Entonces, voy a aplicar el movimiento que vamos a realizar. El movimiento a realizar va a ser este. Y lo llevamos. ¿Ok?
En este punto, la sensación que podemos observar, la sensación final, es una sensación final ósea. Entonces, estabilice acá y vamos con esa mano a estabilizar para que las dos manos me queden libres. Muy bien. Y vamos a hacer con el cronómetro. ¿Ok? Entonces, el eje deberá ir sobre la articulación de rodilla, cara anterior. La barra fija debe ir paralela a la cama y la barra móvil debe ir siguiendo la línea media del segmento. ¿Okay? Y procedemos a realizar el movimiento. Llévelo y saltemos acá. Entonces, como podemos observar acá, para rotación externa de cadera, nuestro paciente cuenta con un rango de movimiento de 45 grados. Continuamos con el examen muscular de la rotación interna. Los músculos que intervienen acá son el gémino inferior y el gémino superior, el obturador interno y el obturador externo, el piramidal de la pelvis, el cuadrado crural y el glúteo mayor. Entonces, la posición del paciente va a ser la misma que teníamos anteriormente. Esta pierna la llevamos en la B, muy bien, y esta la alineamos. Entonces, acá, con esta mano va a fijar acá, ¿sí? Y yo voy a hacer la fijación acá más abajo. El movimiento que vamos a realizar va a ser que va a llevar esta persona de su pie a tocar hacia allá. Entonces, esta va a ser la técnica. Muy bien. ¿Ok? Lo va a realizar usted. Excelente. Descanse. Nuevamente. Hágalo nuevamente y sostenga ahí. Entonces, no permita que lleve su pie abajo. Entonces, sostenga, relaje y llegue a la posición inicial. ¿Ok? Como podemos ver, el paciente tiene buena fuerza en esos músculos. Eso quiere decir que le podemos dar una calificación de 4 más. Ahora vamos a realizar la evaluación sin gravedad de los rotadores externos. Entonces, en este caso nuestro paciente va a estar en una posición, va a estar acostado y vamos a hacer la alineación. Muy bien. Y procedemos a aplicar al paciente el movimiento. Entonces, el movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Vamos a iniciar desde una flexión y luego una rotación interna y vamos a llevar a una rotación externa. Muy bien. Vamos y regresamos. ¿Sí? Y empezamos a la posición inicial. Como ya el movimiento lo ha realizado usted. Realícelo. Y sostenga ahí. Por favor, no permita que lleve el cemento hacia la posición inicial. Sostenga, relaje y regresamos. Muy bien. En este punto, a los rotadores externos les podemos dar una calificación de 2 más. Continuamos con la revisión de la rotación interna de cadera. La rotación interna de cadera va de 0 a 45 grados. Vamos a alinear a nuestro paciente con la alineación de los dedos. Se va a alinear por acá. Este brazo lo llevamos en la bebé porque no lo vamos a usar y aquí alineamos este segmento. Muy bien. Entonces, lo vamos a mostrar el movimiento que vamos a realizar, que va a ser el siguiente. ¿Ok? Regresamos. Y regresamos. Entonces, aquí vamos a realizar las sensaciones finales y en este caso encontramos la sensación final ósea. Ahora vamos a realizarlo con el ergoniómetro. Entonces, la barra fija irá paralela al nivel de la cama. La barra móvil deberá ir siguiendo la línea media o el segmento que se está movilizando y el eje deberá ir en la articulación de rodilla a la cara anterior. Y procedemos a realizar el movimiento. Entonces, lo realizamos, bien, llévelo y regresamos. Entonces, en este caso, nuestro paciente para rotación interna de cadera cuenta con un grado de movilidad de 40 grados. Vamos a realizar el examen muscular contra gravedad. El músculo que interviene en este movimiento es el glúteo menor. Entonces, aquí vamos a alinear a nuestro paciente. Muy bien. Aquí, ahorita acá. Y el movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Muy bien. Regrese y lleve. Muy bien. Ese movimiento y sostenga ahí. Entonces, no permita que traigas el pie hacia adentro. Sostenga, relaje y regrese. Entonces, como podemos ver, el paciente tiene buena fuerza y le podemos dar una calificación de 4 más. Ahora vamos a realizar la evaluación sin gravedad del rotador interno, que es el glúteo menor. Entonces, la posición de nuestro paciente va a ser acostado. Igual, hacemos la alineación, muy bien, y procedemos a aplicarle el movimiento. El movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Iniciamos de una rotación externa,
sin flexionar la rodilla por favor, y lo vamos a llevar a una rotación interna. ¿Ok? Le regresamos a la posición inicial y lo llevamos. Muy bien, regresamos acá y ahora lo va a realizar usted. Luego de la estabilización, realiza el movimiento, muy bien, y sostenga ahí lo que más pueda. No se puede hacer una fuerza y por favor no permita que traiga el cemento hacia acá. Sostenga, 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 relaje y regrese. Muy bien, entonces, para los rotadores, para el rotador, perdón, interno, tenemos una calificación de 2 más. Ahora pasamos a la evaluación de dos músculos que no tienen econometría porque realizan acciones combinadas. El primer músculo que vamos a evaluar es el sartorio. El sartorio combina la flexión con ABD y rotación externa de cadera. Vamos a iniciar con la evaluación contra gravedad. Entonces, la posición del paciente va a ser sedente. Aquí hacemos la alineación de 2 dedos. Las manos irán apoyadas acá, como se sienta cómodo, ¿sí? Y el movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Va a llevar esta zona de su pie aquí hacia arriba. Entonces, se va a hacer el movimiento que va a realizar. Va a realizar una estabilización en esta zona. Así que realice el movimiento. Muy bien. Y regrese. Excelente. Muy bien. Y revisamos que no estoy compensando. Y realice el movimiento. Ok, sostenga ahí. Y voy a realizar a ejercer la resistencia. Por favor, no permita que baje su segmento. Entonces, sostenga, 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 relaje y regrese a la posición inicial. Como pudimos observar, el paciente tiene buena fuerza en su sartorio y le podemos dar una calificación de 4 más. Ahora haremos la evaluación del sartorio sin gravedad. Entonces, para esto, alineamos a nuestro paciente. Muy bien. Y la posición inicial será esta. ¿Ok? Entonces, lo va a pedir que con esta zona de su pie lo deslice hasta llegar hasta la rodilla. Entonces, un momento. Y vamos con la estabilización en la pelvis. Ahora sí, realícelo. Muy bien. Y sostenga ahí. Entonces, hasta este punto tenemos una calificación de 2 y lo vamos a llevar a un 2 más, ejerciendo una leve resistencia. Entonces, sostenga, 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 relaje y regresamos. De esta manera le hemos dado una calificación de 2 más sin gravedad al sartorio. Continuamos con la evaluación del músculo tensor de la fascia lata. Este músculo combina la flexión con la ABD y la rotación interna de cadera. Entonces, procedemos a aplicar el movimiento al paciente. La posición del paciente va a ser de cúbito lateral y el movimiento que vamos a realizar va a ser una extensión de cadera, una rotación interna y una ABD. Muy bien, y regresamos. Ahora lo va a realizar usted. Rotación interna y llevarlo hacia arriba. Ok. Ahora no permita que llegue el segmento hacia la posición inicial. Entonces, sostenga, 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 relaje y regrese. Entonces, para el músculo tensor de la fascia lata, podemos dar una calificación de 4 más. Ahora vamos a realizar la evaluación del músculo tensor de la fascia lata sin gravedad. Entonces, para esto, la posición inicial del paciente va a ser acostado. Aplique por favor, flexión un poco, una ligera flexión. Muy bien. Y el movimiento que va a realizar va a ser el siguiente. Va a llevar su pierna hacia adentro. Muy bien. Y de ahí la va a traer hacia mí. Entonces, este va a ser el movimiento. Entonces, regresamos. Muy bien. Entonces, aquí hago la fijación y realiza el movimiento. Muy bien. Ahora traigo hacia mí. Sostenga ahí. Hasta este punto tenemos una calificación de 2 y lo vamos a llevar a un 2 más con una resistencia, una ligera resistencia. Entonces, sostenga, 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 relaje y vuelva a la posición inicial. Entonces, para el músculo tensor de la fascia lata le podemos dar una calificación de 2 más sin gravedad. Continuamos con la flexión de rodilla que va de 0 a 140 grados. Entonces, ya hemos alineado a nuestro paciente, la posición va a ser en prono y lo primero que vamos a hacer es revisar las sensaciones finales. Entonces, aquí una vez le mostramos al paciente el movimiento que vamos a realizar. Entonces, este va a ser el movimiento y regresamos. Y bien, lo realizamos nuevamente y aquí revisamos las sensaciones finales y en este punto podemos observar una sensación final blanda que corresponde a un tope muscular. Regresamos. Ahora lo haremos con el poliómetro. Para esto el eje deberá ir sobre la articulación de rodilla, la cara externa, la barra fija deberá ir perpendicular al borde de la cama y la barra móvil deberá ir siguiendo la línea media del segmento a movilizarse. Entonces procedemos a realizar el movimiento. ¿Okay?
Entonces, vamos a ayudar. Acá. Sostenga ahí, por favor. Muy bien. Y vamos a tratar de vencer acá. Muy bien. Llévenlo. Y regresamos. Muy bien. Entonces, para flexión de rodilla, nuestro paciente cuenta con una comodidad de 139 grados. Muy bien. Ahora vamos a realizar el examen muscular contra gravedad. La posición del paciente va a ser la misma. Los músculos que intervienen en este movimiento son tres, que son el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. Entonces, enseñamos al paciente el movimiento, que va a ser este. Mi estabilización va a ser acá, en este punto, en la pelvis, y realizamos el movimiento que va a ser este. ¿Ok? Muy bien. Vamos acá. Entonces, va a llevar esta zona, ¿sí?, de su pie a tocar la nalga. Entonces, realice el movimiento. Muy bien. Y sostenga ahí. Entonces, por favor, no permita que lleve su pie hacia la posición inicial. ¿Ok? Entonces, sostenga, 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 relaje y vuelva a la posición inicial. Entonces, para esta evaluación en contra de la gravedad, en los músculos flexores de rodilla le podemos dar una calificación de 4 más. Continuamos con la evaluación de los músculos flexores de rodilla sin gravedad. Entonces, la posición de nuestro paciente va a ser el cúbito lateral, ya lo hemos alineado, que está completamente derecho, y aquí levantamos esto para que quede alineado acá. Entonces, usted va a llevar esta parte, ¿sí?, a tocar su nalga. Entonces, vamos a realizar el movimiento suavemente. ¿Ok? Realízalo. Muy bien, llévalo como se pueda. Y relaje, llama a la posición inicial. Muy bien, recuerdo que esto tiene que estar completamente derecho. ¿Ves? Vamos a realizar nuevamente. Realice el movimiento. Que más pueda, llévelo. Aquí podemos ver que el paciente tiene un arco completo de movilidad. Así que vamos a ejercer una fuerza, porque aquí tenemos un 2 más y lo vamos a llevar a un 2 más. Así que sostenga, 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 relaje y lleve a la posición inicial. Muy bien, descanse. De esta manera le hemos dado una calificación de 2 más a los músculos flexores de rodilla. Continuamos con la extensión de rodilla, que va de 140 a 0 grados. Entonces, nuestro paciente ya lo hemos alineado y en este caso es importante que los pies estén por fuera de la camilla. Lo primero que vamos a hacer es a revisar las sensaciones finales. Entonces, empezamos desde una flexión total y lo llevamos a una extensión. ¿Okay? Entonces, en este punto no encontramos ningún tipo de tope. Eso quiere decir que el paciente pues completa el arco de movilidad normalmente. Ahora vamos a hacer la evaluación con el gonómetro. El eje deberá ir sobre la cara lateral externa de la articulación de rodilla. La barra móvil deberá ir perpendicular al borde de la camilla la barra fija perpendicular y la barra móvil deberá ir siguiendo la línea media del segmento. Entonces iniciamos. Vamos acá. Un movimiento y hacemos la flexión. Sostiene ahí, por favor. Y lo llevamos. Lo más pueda. Muy bien. Llévelo. Y, ok, desde ahí. Entonces, para flexión, nuestro paciente aquí cuenta con una comodidad de 139 grados. Ahora lo vamos a llevar a una extensión. Entonces, lo llevamos. Muy bien. Y lo revisamos. Y vemos que el paciente vuelve a los 0 grados. Entonces, en extensión de rodilla, nuestro paciente va de 139 grados a 0 grados. Continuamos con la evaluación de la extensión de rodilla. En este caso vamos a hacer la evaluación muscular contra gravedad. Los músculos que intervienen en este movimiento son el paquete del cuádriceps, que son el vasto medio, el vasto intermedio, el vasto lateral y el recto anterior. Entonces, la posición del paciente va a ser sedente. Aquí hacemos la alineación de 2 dedos. Muy bien, esta mano va a ir acá y esta mano va a ir bien derecho. Y el movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. ¿Okay? Aquí podemos ver que el paciente completa el arco de movilidad y no hace ningún tipo de compensación. ¿Okay? Ahora lo va a realizar usted. Realícelo. Muy bien. Descanse. Y realízalo nuevamente. Sostenga ahí. Por favor, no permita que vaya su pie. Sostenga, 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 relaje y suelte. Entonces, en este caso, al paciente le podemos dar una calificación de 4 más. Continuamos con la evaluación de extensión de rodilla sin gravedad. Entonces,
la posición de nuestro paciente va a ser de cúbito lateral, ya lo hemos alineado, está derechito, vamos acá, y esta pierna aquí flexionando. Entonces, el movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente, como lo hicimos en flexión, vamos acá, a alinear acá, y vamos a empezar desde una flexión total. Entonces, este es el movimiento en el que vamos a iniciar. ¿Sí? Recuerden que mis manos solo son de bandeja. Y llévelo a una extensión. Llévelo. Muy bien. Llévelo. Y acá podemos ver que el paciente hace el rango de movimiento completo. Entonces, iniciamos nuevamente. Y llévelo. Muy bien. Llévelo. Exacto. Ahora, hasta ese punto tengo una calificación de 2. No permita que yo traiga su pie a la posición inicial. Sostenga, relaje y regresamos a la posición inicial. Muy bien. Ahora ya puedes descansar. Entonces, en este punto, cuando ejercimos una fuerza, le damos al paciente de una calificación de 2 a un 2 más en extensión de rodilla sin gravedad. Continuamos con cuello de pie y empezamos con plantiflexión. Lo primero que vamos a hacer es alinear a nuestro paciente aquí, muy bien, y para esto vamos a evaluar aquí la pierna derecha. Entonces vamos a hacer una flexión de rodilla a 90 grados, ¿ok? ¿Está bien? Voy a hacer mi estabilización acá en el tercio inferior de la pierna, ¿ok? Y el movimiento que vamos a realizar será el siguiente: suélteme aquí por favor, empezamos desde acá y vamos a llevarlo hacia arriba, ¿ok? A tocar el techo. Muy bien, regresamos, suélteme acá y regresamos el movimiento. Muy bien, acá observamos las sensaciones finales y observamos una sensación final ósea, ¿ok? Entonces regresamos. Ahora vamos a sostenga ahí por favor, y ahora vamos a realizarlo con el goniómetro. Entonces, la plantiflexión va de 0 a 50 grados. Entonces, el eje deberá ir a 2,5 por debajo, 2,5 centímetros por debajo del mayor interno, más o menos por acá. Hacemos una estabilización muy bien. Esto debe estar en ángulo de 90 grados el pie. Luego vamos al goniómetro. Muy bien. Aquí. Excelente. Y procedemos. Bueno, la barra móvil debe ir siguiendo la línea media del gran antejo y la barra fija debe ir siguiendo la línea media de la pierna. Le realizamos el movimiento, muy bien, realízalo, llévelo, hasta ahí llega, descanse, y podemos observar que para plantiflexión nuestro paciente cuenta con un rango de movilidad de 50 grados. ¿Ok? Descanse. Haremos el examen muscular en plantiflexión en contra de la gravedad. Los músculos que intervienen en este movimiento son el gastrocnemio interno y el gastrocnemio externo y el sóleo. Entonces, la posición del paciente va a ser aquí, en bípeda, frente a la camilla, va a estar en su posición, o sea, como vamos a evaluar el pie derecho, ¿sí? La articulación derecha, va a apoyarse con su mano izquierda, aquí, con estos dedos, su mano maestra va a estar acá, y va a levantar su pie izquierdo, ¿sí? Un ángulo de 90 grados, ¿ok? Y el movimiento que va a realizar va a ser el siguiente. 1, realícelo. Velo más. Excelente. Descanse. Ahora, todavía lo va a realizar. Entonces, empieza. 1, bien. 2, bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. 9, ¿vale? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos, 17, arriba, 18, 19 y 20, arriba. Muy bien, descanse. Entonces, como vimos que el paciente realizó el movimiento 20 veces, le vamos a dar una calificación de 5. Ahora haremos la evaluación sin gravedad para los músculos plantiflexores. Estos músculos pues ya sabemos que son el gastrocnemio y el sóleo. Entonces, el movimiento que va a realizar, ¿sí? La posición del paciente pues va a ser en supino. El movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Suéltame aquí por favor.
el pie debe estar en un ángulo de 90 grados, como se ve acá, y el momento de realizar va a ser llevar su pie hacia abajo, ¿ok? Realizamos y ahora lo va a realizar usted. Realícelo, muy bien, realice la posición inicial, excelente, y ahora lo realiza nuevamente, lo que más pueda, y sostenga ahí. Por favor, no permita que me traiga los pies acá. Hasta este punto tenemos una calificación de 2 para plantiflexores y lo vamos a llevar un 2 más. Entonces, sostenga, 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 relaje y volvemos a la posición inicial. De esta manera le podemos dar a los músculos plantiflexores, que son el sóleo y el gastrocnemio, una calificación de 2 más. Continuamos con la dorsiflexión, que va de 0 a 30 grados. Entonces, la posición del paciente va a ser en prono, le hacemos la alineación de nuestro paciente. Muy bien acá. Y el segmento que estamos trabajando es el derecho. Entonces, vamos a realizar una flexión de rodilla a un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Yo hago aquí mi estabilización en el tercio inferior de pierna y el movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Este va a ser el movimiento, realizamos y aquí realizamos las sensaciones finales y encontramos una sensación final de estructura que corresponde al tope óseo. Sostengan aquí, aquí y vamos a realizar el examen de goniometría. Entonces, para este caso, el eje va a ser, o la posición del goniómetro va a ser la misma, el eje debe ir 2,5 centímetros por debajo del malévolo interno, la barra fija debe ir siguiendo la línea media de la pierna y la barra móvil debe ir siguiendo la línea media del gran artejo. Y ya, vamos a ver y procedemos a la ubicación. Acá, muy bien. Empieza a iniciar el ángulo de excelente. Entonces queda aquí, por favor, muy bien. Y procedemos a realizar el movimiento. Llevamos, llévelo, lo que más pueda y descanse. Muy bien. Ahora hacemos la lectura. Para dorsiflexión, nuestro paciente cuenta con un arco de movilidad de 29 grados. Continuamos con la evaluación de dorsiflexión en contra de la gravedad. En este caso, la posición del paciente va a ser sedente. Acá, con el para adentro, realizamos la alineación de los dedos, la posición de la mano hasta acá, ¿okay? Y le procedemos a aplicar el movimiento del paciente. Entonces, mi estabilización va a ser acá y el movimiento que va a realizar va a ser este. Va a llevar esta zona de su pie a tocar el techo. Realícelo, llévelo muy bien, descanse y realícelo nuevamente. Entonces, por favor, no permita que baje su pie a la posición inicial. Entonces, sostenga, 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 relaje y descanse. Entonces, para el músculo tibial anterior en contra de la gravedad le podemos dar una calificación de 4 más. Continuamos con la evaluación del músculo tibial anterior, en este caso la haremos sin gravedad. Entonces, alineamos a nuestro paciente, la posición del paciente va a ser en supino, hacemos la alineación, muy bien, y procedemos a enseñarle al paciente el movimiento que va a realizar. Le hacemos la estabilización en el tercio inferior pierna y el movimiento. Aquí tratamos de que haya un ángulo de 90 grados y el movimiento que va a realizar va a ser el siguiente. Va a llevar su punta de sus dedos con todo el pie hacia arriba, así, o sea, este va a ser el movimiento, ¿ok? Así es. Lleve la punta de sus dedos, su pie. Exacto, muy bien. Relaje y hágalo nuevamente. Sostenga ahí. ¿Ya? Muy bien. No permita que yo lleve su pie desde la posición inicial. Entonces, sostenga, 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 relaje y descanse. Entonces, cuando él realiza un movimiento tiene una calificación de 2. En el momento en el que ejercimos una fuerza o una resistencia, esto lo llevamos a un 2 más para el músculo tibial anterior. Continuamos con la inversión que va de 0 a 40 grados. Entonces, la posición del paciente va a ser sedente. Acá hacemos la bien, hacemos la alineación de los dedos, lo vamos a hacer acá y procedemos a aplicar el movimiento al paciente. Entonces, el movimiento que va a realizar va a ser el siguiente. Aquí hago la estabilización y el movimiento a realizar va a ser el siguiente. Suelte, así es. Muy bien. Y muy bien. Se hace el movimiento y aquí realizamos las sensaciones finales y encontramos una sensación final ósea que corresponde al tope óseo. Muy bien, la sensación final dura. Ahora vamos a realizarlo con el goniómetro. Entonces, para este caso, la barra fija debe ir siguiendo la línea media de la pierna, el eje debe ir en la articulación de cuello de pie, la cara dorsal y la barra móvil debe ir siguiendo la línea media del segundo dedo. Tomamos acá. Muy bien. Estabilizamos y realizamos el movimiento. Bien, llévelo. Como que hasta ahí llega. Tranquilo, regrese. Y para
posición encontramos un rango de movilidad de 40 grados. Continuamos con la valoración del examen muscular en contra de la gravedad en inversión. El músculo que termina este movimiento es el tibial posterior. Entonces, le vamos a alinear a nuestro paciente. Acá está. La posición del paciente es de cúbito lateral. ¿Ok? Esta pierna va a estar aquí completamente derecha. Bien. Y pues procedemos a explicar el movimiento del paciente. Entonces, aquí hago la estabilización y el movimiento que voy a realizar va a ser el siguiente. Voy a llevar esta parte de su pie hacia el techo. Entonces, ese movimiento, muy bien, descanse, regreselo, derechito, muy bien, sostenga ahí, no permita que baje su pie. Entonces, sostenga, 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 relaje y descanse. Entonces, para el músculo tibial anterior, tibial posterior, perdón, en contra de la gravedad, le podemos dar una calificación de 4 más. Continuamos con el examen muscular sin gravedad para inversión. Entonces, el músculo que termina acá es el tibial posterior. La posición del paciente va a ser excelente. Aquí ya lo hemos alineado, dice que acá está cómodo, ¿verdad? ¿Okay? Y procedemos a explicarle el movimiento. Entonces, aquí hago mi estabilización por encima del cuello del pie y el movimiento que va a realizar va a ser el siguiente. Va a llevar esta zona de su pie hacia mí, ¿ok? Entonces, realízalo. Muy bien. Regrese nuevamente, descanse ahí y lo va a realizar nuevamente. Sostenga ahí. En este punto tenemos una calificación de 2 para el tibial posterior y lo vamos a llevar un 2 más. Entonces, no permita que lleve su pie hacia allá, ¿ok? Sostenga, 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 relaje y regrese a la posición inicial. Entonces, para el músculo tibial posterior le hemos dado una calificación de 2 más. Continuamos con la versión que va de 0 a 20 grados. Pero la posición del paciente va a ser excelente, que hacemos la alineación de 2 dedos. Muy bien, los manos van a ir aquí y la del derecho. Entonces, lo primero que vamos a revisar son las inclinaciones finales. Entonces, el ángulo aquí del pie va a ser 90 grados, la rodilla 90 grados y el movimiento a realizar va a ser el siguiente. ¿Okay? Llevamos, regresamos y lo realizamos nuevamente. Entonces, en este punto encontramos una sensación dura que corresponde a un tope óseo. Ahora vamos a realizar el examen con el cronómetro. La barra MOC fija debe ir siguiendo la línea media de la tibia, el eje debe ir sobre la articulación de cuello de pie, la cara dorsal y la barra móvil debe ir siguiendo la línea media del segundo dedo. Entonces, tomamos acá y realizamos el movimiento. Muy bien. Entonces, para esto de versión, nuestro paciente cuenta con un rango de movilidad de 20 grados. Ahora vamos a evaluar lo que son los músculos, el peroneo largo y peroneo corto, que son los músculos eversores de cuello de pie. Entonces, el pie es el ángulo de 90 grados, y el movimiento que vamos a realizar va a ser el siguiente. Entonces, llevar hacia afuera, ¿ok? Muy bien, realízalo nuevamente, sostenga ahí y no permita que lleve su pie hacia la posición. Entonces, sostenga, 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 relaje y suelte. Entonces, a los músculos peroneo largo y peroneo corto en contra de la gravedad le podemos dar una calificación de 4 más. Ahora continuamos con los músculos eversores, que son el peroneo largo y el peroneo corto sin gravedad. Entonces, para esto, nuestro paciente va a estar en una posición supina, hacemos la alineación y le mostramos cómo va a realizar el movimiento. Entonces, el movimiento a realizar va a ser el siguiente. ¿Okay? Va a llevar esta parte de su pie hacia mí. ¿Sí? ¿Okay? Llévelo, muy bien. Descanse, esa es la posición inicial. ¿Okay? Voy a realizar nuevamente. Llévelo, sostenga ahí. En este punto encontramos un arco completo de movilidad, un arco completo sin gravedad, entonces le podemos dar una calificación de 2. Vamos a llevar un 2 más haciendo una ligera resistencia. Entonces, sostenga, relaje y regresa a la posición inicial. Entonces, para los músculos peroneos le podemos dar una calificación de 2 más.